Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es la Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada. Una semana más, pero no cualquier semana, porque esta semana estamos celebrando lo que viene siendo precisamente la Navidad. Sí, ¿verdad? La Navidad, no. Este es nuestro primer episodio en video y vamos a hablarles un poco acerca de qué es la Navidad, qué significa la Navidad. Vamos a hablar acerca de los orígenes de la Navidad, de las fiestas paganas que se celebraban en estas fechas más o menos y de cómo pues se viene uniendo ya en el reino de Roma, en el Imperio Romano, hasta para ya ir avanzando en la Iglesia Católica, hasta lo que conocemos ahora como la celebración de la Navidad del 25 de diciembre. Por supuesto, también vamos a hablar sobre cómo debe actuar el cristiano en estas fechas, ¿verdad? Porque claro. la idea también es hacer algo práctico. Claro, y vamos a empezar con la historia de la Navidad. Necesariamente tenemos que hablarla. Aunque sabemos que es bastante conocida, hay bastantes malentendidos o malas interpretaciones de lo que es la Navidad. Algunos piensan que no tiene nada que ver y que alguien inventó la Navidad para unirla con la Saturnalia en Roma. Y ahí se creó la Navidad. Bueno, no, la Navidad tiene una historia, ¿verdad? Y es una historia que la podemos encontrar relatada en los evangelios en la Biblia. ¿Vas a leer algo del significado? No, está bien. ¿No? Ok, bueno. Y empieza de esta forma. Realmente la Navidad había sido anunciada previamente por los profetas. Si buscan ustedes en sus Biblias, en cualquier Biblia de hecho, que ustedes busquen Isaías 9, nos vamos a encontrar con cómo Isaías profetizaba acerca de la llegada del Mesías y de incluso los títulos que el Mesías iba a tener. Hay un versículo, Isaías 9:2 y luego 6 y 7, que dice literalmente esto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Continúa hasta el 6 diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, la Navidad, el nacimiento de Jesús, es previo, todavía fue anunciado durante mucho tiempo antes de que Jesús naciera en la tierra. Los judíos esperaban a un Mesías, un Mesías que les había sido prometido, que iba a traer libertad para el pueblo. Solamente que ellos pues tuvieron una mala interpretación de estos pasajes. Ellos esperaban en la primera venida del Mesías a un Mesías que viniera a triunfar, exactamente, triunfante, que restaurara el poder político de Israel y que otra vez los hiciera una potencia militar, una potencia económica, etcétera. Literal, que todas las naciones se sujeten a ellos, o sea, cambiar los papeles. Sin embargo, Isaías también nos muestra que la primera venida del Mesías iba a ser la de un siervo sufriente. Sí, en Isaías 53, todo ese capítulo nos narra cómo el Mesías iba a sufrir y cómo Jesús mismo, ya que llega a la tierra, él explica: en este momento he venido a hacer esto, específicamente a morir en una cruz, a resucitar, y voy a regresar otra vez, y esa va a ser la venida del Mesías triunfante, ¿verdad? Bueno, inclusive desde los últimos versículos de Isaías 52 es donde vemos todo, está corrido el relato. Entonces, cabe mencionar porque luego se puede hacer la separación y no. Así es, exactamente. Entonces, en los evangelios nos narra entonces la historia del nacimiento de Jesús, pero el nacimiento, más bien la historia mejor documentada la tiene el evangelista Lucas. ¿Por qué? Porque narra otros acontecimientos que no lo narran los demás evangelistas, probablemente porque él era una persona meticulosa en la investigación que hizo. De hecho, él dice al principio, cuando dedica el evangelio a Teófilo, que se propuso, ¿cómo dice? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiendo por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales han sido instruido. Entonces, él se propuso hacer una investigación exhaustiva para poder poner en orden todos los acontecimientos y que nadie les anduviera contando a nadie, ¿verdad? Entonces, sí, Lucas se da esa tarea, que es una tarea muy importante. Y que si no fuera por esta labor que Judas realizó, no conoceríamos muchos de los pormenores de este acontecimiento, ¿verdad? Es muy detallado en todo lo que nos dice, lo cual da un aspecto más grande de la veracidad que tiene el Evangelio y la historia del nacimiento de Cristo, al igual que todo lo demás que nos cuenta de Lucas, pero en específico en este tema, en cuestión del nacimiento. Ok, así es, exactamente. Entonces, Lucas empieza hablando acerca de otro nacimiento que no es el nacimiento de Jesús, y era el nacimiento que, había sido prometido antes.
previamente en Malaquías 4 dice los últimos versículos. He aquí yo os envío el profeta Elías para que venga el día de Jehová grande y terrible. Okay, estaba profetizada la llegada del profeta Elías, o la llegada de un mensajero, un heraldo que iba a anunciar el camino del Mesías. Sin embargo, Elías nunca llegó. Después Jesús nos da la interpretación de que Elías realmente era Juan el Bautista. ¿Sí? El espíritu de Elías, básicamente, no que el espíritu se haya apropiado del cuerpo de Elías, sino que hizo la misma misión o la misma oficio que había realizado Elías en sus días: ser el mensajero de Dios, ser el profeta de Dios. En este caso, Juan el Bautista viene y es anunciado su nacimiento a sus padres. Sus padres eran Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era prima de María, básicamente, prima de la Virgen María, y les es anunciado a su esposo Zacarías, que era sacerdote, y a Elizabeth el nacimiento de su hijo. Bueno, eran de edad avanzada, Elizabeth era estéril, y el ángel les dice: bueno, van a hacer un hijo y ustedes le van a poner Juan el Bautista, no va a hacer esto, ni esto, ni esto. O sea, le había ciertas provisiones para este niño, porque tenía una misión importante, que era el de anunciar el mensaje del Mesías que venía detrás de él. Venía abriendo el camino. Así es, exactamente. Después de eso, el ángel visita nuevamente a otra persona, y esto ya es donde entramos a la historia de la anunciación de Jesús, el anunciamiento. ¿Anunciamiento es la palabra correcta? Le avisan pues a María que va a llegar Jesús a su vientre. Sí, le dicen: oye, le aparece un ángel, es el ángel Gabriel en específico. Este ángel lo vemos ya en el libro de Daniel, de hecho. Pero aquí el ángel, el mes sexto, es el mismo ángel que anuncia a Elizabeth. Al mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí vamos a comenzar a comentar cómo es porque es importante que no hay manera de que Lucas pudiera haber sabido esto. Nadie más lo sabía. De hecho, los evangelistas no lo sabían. Los Marcos, Mateo y Juan no lo mencionan en su descripción, en su narración de los hechos. Sin embargo, aquí Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. No, es que no recuerdo aquí está. No recuerdo el versículo, es aquí en estos mismos. Pero Lucas nos dice: María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso quiere decir que María fue la que le dijo a Lucas. Si no, Lucas no tendría ninguna manera de saberlo. Probablemente Lucas fue a entrevistar a María para saber cómo había sido el suceso. María le cuenta, él ve que María atesoraba ese recuerdo como algo muy preciado para ella y que era algo verdadero. Entonces Lucas lo confirma y lo cuenta a Teófilo, a la iglesia primitiva, y este evangelio va trascendiendo, ¿verdad?, del tiempo. Entonces llega el ángel. A ver si quieres comentar algo de eso. Sí, bueno, ya hablamos un poco sobre María, su virginidad, y esto está en relación con hablando del nacimiento de Jesús. Yo creo que una de las maneras más importantes, o de las cosas más importantes que debemos de tocar, es el mismo hecho del nacimiento. ¿Por qué? Porque ha habido ataques a la iglesia, ligándolo un poco con la serie que estamos llevando de la historia de la iglesia. Los principales ataques siempre fueron hacia la persona de Cristo. No se vieron como ataques, o no los tomaron como... No les han sido como ataques, sino correcciones a la iglesia. Sin embargo, fueron ataques a la doctrina cristiana, a la persona de Cristo, en el sentido de que no era material, lo cual era algo contrario a lo que nos está diciendo Lucas o a lo que habla Mateo, en los relatos donde se nos habla del nacimiento de Cristo. Entonces es algo donde la Biblia es explícita, en donde la Biblia es directa, en que Dios tomó carne. Jesús nació de María, corporalmente, verdaderamente nació de María. Era un hombre tal como nosotros, obviamente con otra naturaleza, por así decirlo, añadida, que era la divina, pero al final de cuentas era un hombre. Entonces Jesús verdaderamente nació, verdaderamente fue como nosotros, y no era uno de esos espíritus o hologramas como muchos lo llegaron a enseñar, y como a veces hoy en día todavía se enseña un
un poquito de eso. No es como que, no son muy expertos en enseñanza, en sí se contradicen con sus propias doctrinas lo que lo enseñan, pero sí hablan como que Jesús no pudo ser semejantes a nosotros en ese aspecto. O sea, con la intención de exaltar a Cristo, lo exaltan desde un punto de vista errado. O sea, y disocian, por así decirlo, esa semejanza que tenía con el hombre. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante por el mismo hecho del evangelio. Es algo que violentaría el evangelio al no estar presente. Así es. Bueno, exactamente, eso es muy importante de mencionar. Jesús nació de una virgen. Ya había sido profetizado también que la virgen concebiría y daría a luz un hijo, ¿verdad? Y que el nombre del hijo iba a ser consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me acuerdo, bueno, no me quiero meter mucho en el tema, pero me acuerdo vamos a hacer un segmento, ¿verdad? Historias de los testigos de la vida testiga de Nono. No me acuerdo si en la Biblia decía así o... No, era explicación que ellos te daban. Que decían, no, aquí cuando dice Dios poderoso es porque es un Dios poderoso, no el Dios todopoderoso. No. O sea, se llevaban a ese tipo de extremos, ¿verdad? Entonces ya ellos hacían literal un politeísmo. Sí. Según ellos criticaban al cristiano de ser politeísta por la Trinidad. Sin embargo, ya llevaban a separar Dios a otro ser. Eso era algo absurdo. Exactamente, absurdo, esa es la palabra. Bueno, entonces el ángel viene y le dice a María, tu hijo tendrá por nombre Jesús. Jesús significa Jehová salva, básicamente. No nos vamos a meter en todas las... también hay un debate eterno sobre el nombre de Jesús, que si tiene que ser Yahshua, por favor, con Yahshua. H y luego así. Sí, por favor, ten respeto. No vamos a meternos en eso. El punto es que el nombre de Jesús significa Jehová salva, Yahweh salva, Yahvé salva. Y el ángel le dice a María algo muy importante para la historia de la redención. Él dice que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso obviamente es Hijo de Dios. De hecho, en las Biblias aparece la palabra hijo con mayúscula. Estamos hablando de el Hijo de Dios, no solamente de un hijo. Como nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. Se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Es lo que dice Juan. Sin embargo, aquí nos dice el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces iba a ser hijo de David. Cuando vamos a Mateo vemos las genealogías. Vemos que Jesús era hijo de David desde la parte de José, ¿verdad? José era descendiente directo del rey David. Sin embargo, cuando vamos a estudiar en Lucas, creo que es en Lucas donde viene la de María, que también dice que es de José, pero vemos que es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque se tenía que mencionar al hombre. Sin embargo, es la genealogía desde parte de María. Y María también era descendiente del rey David. Entonces Jesús era hijo de David desde ambos padres. Aunque José no era literalmente su padre, era su padre adoptivo, vamos a llamarlo así. Pero como quiera, de donde nació de María, era descendiente de David. El punto es que se le había prometido el trono de David. ¿Y por qué eso es importante? Porque Dios le había dado un pacto a David. Dios había hecho un pacto con David y le dijo, tú vas a reinar para siempre sobre el trono, ¿sí? Sobre este trono. Entonces, ¿cómo vemos a David reinando para siempre? Bueno, David no podía estar hablando de David, nos dice el escritor de Hebreos, porque David iba a morir. Sin embargo, nos habla de un descendiente de David que iba a ser el Mesías, que iba a ser el rey triunfante por toda la eternidad. Y por lo tanto, el trono de David, la descendencia de David, iba a prevalecer al final de cuentas en este reinado, ¿verdad? Entonces, por esto nos está anunciando, el Mesías iba a ser hijo de David. Eso lo sabían los judíos. El ángel está diciendo a María, tu hijo va a ser el hijo de David que va a reinar para siempre. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿Qué se refiere a esto? Las versiones actuales de la Biblia nos dicen, si yo no he tenido relaciones sexuales nunca. María era virgen. Claro, era virgen. O sea, no piensen que cuando decían que no conocía varón, realmente... Cuando vio que José llegó como que a quererse divorciar con ella, el secreto de que, estoy conociendo a mi futuro esposo. No, o sea, no piensen que se refería a que no sabía quién era José. Estaba ¿cómo se llama? Esclavizada en un cuarto oscuro y no había visto a un hombre toda su vida. Exactamente, no. Hablaba de, no me he llegado a un hombre, no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Es decir, soy una virgen. ¿Cómo puedo yo estar embarazada si soy una virgen? Entonces, esto es el punto, ¿verdad? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, el ángel ya le está diciendo, va a ser una concepción
sobrenatural. Esto va a ser un milagro. Sí, esto no se trata del hombre procreando un hombre y después vamos a coger a uno de esos hombres, sino Dios ya te ha destinado a ti para ser la madre de su hijo. Sí, para ser la madre terrenal de su hijo. Sí, déjame interrumpirte. Sí. Si no vieron nuestro pasado podcast, bueno, si no escucharon, mejor dicho, nuestro pasado podcast y les saco un poco de onda esto de la madre de Dios, Ajá. la madre de Jesús, pueden ir a buscarlo en nuestras redes. Ahí está el podcast, ¿cómo se llamaba? Sobre La María. Virgen María. La Virgen María. Y explicamos un poco estos temas sobre el Teotocos, o sea, Así es. portadora de Dios. Así es. Entonces, el nacimiento de Jesús es un nacimiento sobrenatural, es engendrada por el Espíritu Santo. También hay muchos chistes, hay muchas blasfemias sobre eso, porque no son chistes nada más, son blasfemias. Sin embargo, aquí estamos viendo un nacimiento milagroso. La gente desde ahí empieza a desacreditar el evangelio, ¿verdad? Las personas que no son creyentes nos dicen desde ahí, mira, ¿cómo puede alguien estar embarazada de la nada? Eso es imposible. Ajá. Sí, por lo tanto, la Biblia es falsa, por lo tanto, Dios no existe o Jesús no existió. Sin embargo, estamos cayendo en un error porque tú puedes creer o no en Jesús y en el nacimiento virginal. Sí, puedes decidir creerlo, pero no puedes afirmar que sea imposible. Porque, para empezar, las verdades conceptuales, las verdades empíricas, son verdades conceptuales, no son verdades, no son ilógicas. Sí, o sea, yo puedo comprobar lógicamente que el nacimiento virginal puede ocurrir. Sí, normalmente hacemos leyes en base a lo que vemos y por eso se llaman leyes empíricas y solamente aplican y son teorías y son, a veces no son probadas y a veces tienen muchos detractores, a veces no son específicas, a veces no son completamente correctas, se cambian. De hecho, lo podemos ver, voy a compararlo, pero no se trata de esto. Okay. Cuando los científicos empezaron a estudiar el átomo, hicieron una teoría y después pasaron años y alguien dijo de que no, estaba mal, vamos a hacer, porque yo estoy viendo acá otra cosa. De hecho, desde los griegos ya estudiaban el átomo, de los filósofos griegos. Y después más adelante dicen, mira, acabo de descubrir que se mueve esta partecita de acá, entonces el átomo es así. Entonces otro llega más adelante y dice, mira, yo vi que tiene electrones, sí. Protones y neutrones y van haciendo un descubrimiento más amplio. Entonces, estas verdades que nosotros creemos como las verdades de la física, la gravedad, la luz, incluso las teorías acerca de la luz, son en base a lo que nosotros observamos. Sí, eso no quiere decir que no pueda ser posible, solamente que no es observado, que no ha sido observado antes. Ajá. Entonces, no es una defensa del nacimiento virginal, solamente estamos aclarando que Jesús nació de una virgen y Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús nace de una virgen, eso ya lo dejamos claro, ¿verdad? Claro. Y es justamente porque no lo mencionamos, lo que la Navidad significa. ¿Okay? Exactamente. Yo creo que la mayoría de los cristianos tienen esta concepción, ya saben de qué estamos hablando, de que la Navidad estamos anunciando el nacimiento de Cristo, es decir, la encarnación de Dios, que es lo más importante. Y no estamos hablando de otra cosa, porque mucha gente relaciona la Navidad con un momento de alegría, un momento de paz, un momento en el que las familias están unidas y reina el amor y guara guara la cuchara. O sea, le meten mucha de esta onda sentimentalista y así. Sin embargo, ese no es el verdadero significado de la Navidad, sino la celebración de que Dios tomó carne, la celebración de que las profecías del Antiguo Testamento empezaron a cumplirse desde ese momento. Es algo que ya todos los cristianos pienso que tienen en mente, sin embargo, por si de repente lo comparten con algún familiar, de esos que le tiran al pinito o lo que sea sobre la Navidad, pues para que se entienda, ¿verdad? Porque empezamos a hablar del nacimiento de Cristo y no de qué hay que comprar en diciembre. Sí, ahorita vamos a llegar a alguna parte de eso. Pero ahorita vamos a ver un tutorial de cómo decorar el pinito. Literalmente, el ángel le dice a María, bueno, no nada más le dice eso, le dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces hay otro milagro ahí, el nacimiento de Juan, aunque no es un nacimiento concebido por el Espíritu Santo, es un nacimiento milagroso porque Elizabeth era estéril. Sí, ya estaba vieja, era una señora ya, una doña ya. Una doñita. Sí, ya estaba más para allá que para acá. Literalmente. Entonces, le llevas a cargar las bolsas cuando venía el mundo. Al cruzar la calle y todo. Sí. El ángel dice, no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, eso es lo que pasa con esto. Después, María visita a Elizabeth. Si ustedes leen el relato bíblico en Lucas, para no leerlo todo, pues vamos a avanzar un poquito más rápido. Llega María con Elizabeth y cuando escucha la voz de María, la criatura de Elizabeth salta en su vientre y Elizabeth es llena del Espíritu Santo y le dice, tú eres la madre de mi Señor. María se alegra también y hace un cántico, de hecho está
magnífico, porque empieza con magnífica. Engrandece mi alma, pero es magnificat en latín. Engrandecer es magnificar, ¿verdad? Que es maravilloso el canto de María, que estamos viendo una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que vivía en una santidad, que amaba a Dios y que realmente había comprendido que le había tocado ser un instrumento del Señor. Y exalta a Dios por eso, no dice que yo corredentora juntamente con él. Nada que ver. Vemos que María sabía bien su lugar. El lugar que la pone la Iglesia Católica actualmente es un lugar que María no se ponía ella misma. Exactamente. En sí era algo que quería comentar, porque varias de las frases que has mencionado sobre lo que el ángel le dice a María, o inclusive lo que Elizabeth le dice a María, son partes de un rezo que hay hacia María, ¿verdad? No me acuerdo ni cómo empieza, ya tengo un rato que no lo escucho, nunca lo llegué a hacer. Pero para que no se saquen de onda, o sea, estas cosas, si llena eres de gracia, Señor contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Todas estas cosas realmente sí aparecen en la Escritura, sin embargo esto no quiere decir que la Escritura le esté exaltando al grado en el que la Iglesia Católica Romana la exalta, porque inclusive vemos María cómo lo reconoce como su Salvador, y el hecho de necesitar un Salvador ya desmiente todas estas cosas que dice la Iglesia Romana sobre la persona de María. De hecho María dice, literalmente se lo va a leer, eso sí, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y eso es cierto, el ángel se lo dice, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Ajá. Pero ella se reconocía como la bajeza de su sierva. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo de su nombre, y misericordia de generación en generación a los que le amen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es el canto que hace María. Después nace Juan el Bautista, que de hecho ahí había un acontecimiento que Zacarías no le cree al ángel, y el ángel le dice, bueno, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Entonces Zacarías no puede hablar hasta el nacimiento de Juan, y cuando Juan nace, Zacarías hace una profecía, bendito el Señor Dios de Israel, y empieza también, son 68 al 79, Lucas capítulo 1, todavía no salimos del 1, ni siquiera. Y el niño se crecía y se fortalecía, etcétera, pero después llega el punto del nacimiento de Jesús. ¿Verdad? Ya vimos la anunciación del nacimiento, ahora viene el nacimiento. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Por qué es importante eso? Porque nos está poniendo en un punto en la historia. Sí, ustedes van a consultar la historia. Hubo un tiempo en el que Augusto César, emperador de Roma, estableció un censo para toda la región de Roma y todas las regiones conquistadas por Roma. Entonces voy a contar a todos estos. Véngase. Entonces, José, bueno, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, otra vez. Un dato histórico. Se puede comprobar. Ya tenemos una fecha aproximada. Sí, nos está ubicando en la historia y en el tiempo. Sí, un evento histórico real. E iban para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea. De Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, encinta es embarazada. Sí, encinta es embarazada. Probablemente José, su familia vivía en Belén, tenía propiedades ahí, por eso sube a la ciudad de Belén, junto con toda su familia, para ser empadronado, para que ahí los contaran, ¿verdad? Entonces se cumplen los días del alumbramiento de María, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, pues estaban abarrotadas las posadas, ¿cómo se dice? Los hoteles, vamos a llamarles así, para que se entienda contextualmente. Ahorita hablamos de las posadas. Sí, o sea, lugar donde posar, era lo que me refería. No, bueno. Sí, pero estaban llenos, estaban abarrotados y nosotros pensamos, bueno, sí, se le niega a estas personas un lugar donde la mujer pueda tener a su bebé. La mujer estaba encinta y está a punto de aliviarse, de dar a luz a su hijo. Entonces alguien les presta un establo donde el pesebre era ese lugar donde comen los animales. Ahí acuestan al niño. Y en este punto es que Dios les da una bendición, ¿verdad? Porque les da un lugar donde donde resguardarse de la noche, del frío. No sé si estaba lloviendo, realmente no conozco. De hecho, no es probable que estuviera lloviendo por la región, pero era de noche, ¿verdad? Y probablemente hacía frío y no era el lugar para que naciera un bebé.
El punto es que aquí nace Jesús, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? Entonces esto es lo importante de aquí. Y después vemos el anunciamiento a los pastores, los ángeles. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Los pastores eran personas, no eran bien vistas por la sociedad tampoco, porque iban de noche a los campos, ¿verdad? Entonces ellos, la cultura judía creía que en la noche solamente salían los pecadores. Sí, en la noche era donde había el pecado. Por lo tanto, si estos pastores pastoreaban de noche, pues eran personas no de un buen estatus social, vamos a llamarlo así. Se le aparecen una multitud de ángeles que dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y les dice que Jesús ha nacido y que esto les servirá de señal, que hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Sí, era una buena señal porque los niños no estaban acostados en un pesebre nunca. Entonces, cuando encontraron al niño en el pesebre, ese era el niño al que estaban anunciando aquellos ángeles, ¿verdad? Algo que se me hace interesante es cómo Dios da todo este giro al pensamiento o sabiduría humana, o no sé cómo lo quieras llamar. Vemos al Hijo de Dios, vemos a la segunda persona de la Trinidad, o sea, digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración, encarnándose en una familia humilde, nacido en un lugar muy bajo, por así decirlo. No me acuerdo si es Tertuliano, el primero que mencionó de que el rico que se hizo pobre por nosotros. Vemos como en lugar de anunciárselo a los reyes, a la gente grande de esos tiempos, se lo anuncia a simples pastores. Entonces es muy interesante ese giro que da Dios al pensamiento que tiene la persona hoy en día. O sea, la mayoría de las personas, y yo creo que en todos los tiempos, que ha sido siempre exaltar al que tiene riquezas o ver como que es lo mejor de lo mejor. La bendición de Dios. Exactamente. Tanto era en aquellos tiempos como modernamente. O sea, modernamente en estas iglesias de la prosperidad se enseña que si no estás rico, si no tienes propiedades, si no tienes buen carro, lo que tú quieras, no estás bendecido por Dios. Tú les quieres compartir el verdadero evangelio a algunas personas y primero lo primero que te haces es preguntarte dónde vives o qué carro tienes o así, y de ahí se barren para no aceptar el verdadero mensaje. Ajá. Porque su interés, su corazón realmente está puesto en las cosas terrenales, en el dinero o en las riquezas, y no en las cosas del espíritu. Así es, exactamente. Entonces son unos simples pastores y alguien por los que nadie daba un peso, nadie daba un jornal, nada. No eran personas importantes, no eran nada, eran lo más bajo de la sociedad, básicamente. De lo más bajo, pero aceptado todavía. Y estas son las primeras personas que reciben el anunciamiento de que ha nacido el Señor, ha nacido el Rey. Y dejan a sus ovejas y van corriendo y buscan a aquel establo y ven el pesebre y encuentran al niño acostado en pañales. Como hay una canción, ¿no?, que habla de los pastores a Belén corren presurosos, ¿verdad? Es un villancico. Esa es otra. Y llevan de tanto correr los zapatos rotos, ¿verdad? El punto es que salieron corriendo. Sí, incluso la tradición lo señala así, ¿verdad? El punto es que si me aparecen una multitud de ángeles y me dicen, nació el Señor, yo voy corriendo, porque, o sea, no es algo normal, ¿verdad? No es algo natural. No, y aparte, había pasado un periodo largo en cuestión del silencio, en Profeta y en todas estas ondas, o sea, aproximadamente 400 años. Y luego llega esto de golpe, ¿no? O sea, no un profeta, sino al Señor encarnándose, al Señor naciendo. Sí. Era algo impactante. Sí, ese es el punto, porque sí, habían pasado 400 años desde que había muerto el último profeta, desde que Dios había hablado a través del último profeta, y Dios no les dijo nada en 400 años, yo me imagino. Y fueron años de revolución, fueron años de conquista, fueron conquistados por el Imperio Romano, llegó el Imperio Persa, hubo una revolución, después vino el Imperio Romano y los agarró a todos, y ahora sí, pues ya no se pudieron zafar de ahí. Y llega Juan el Bautista y anuncia la llegada del Salvador, anuncia la llegada del Rey, del Mesías. Y después llega el Mesías y también es anunciado por los ángeles, por el coro celestial. Y los pastores vienen corriendo y dice que cuando vieron a María, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Y aquí es donde dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Uh-huh. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, aquí termina Lucas la narración del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Después ya nos habla de la presentación de Jesús y el regreso a Nazaret, etcétera. La predicación de Juan el Bautista y ya empieza el ministerio de Jesús más adelante. Pero aquí estamos viendo ya cómo Jesús sí fue anunciado
y Jesús fue confirmado desde el Antiguo Testamento por los profetas. Después Jesús fue anunciado en el Nuevo Testamento por un ángel, por un mensajero de Dios. Y después viene El cumplimiento de esta profecía. de la profecía, exactamente. Que en Mateo nos narra la llegada de unos sabios también de Oriente, ¿verdad? La visita de los magos. De los magos. Unos magos, exactamente, es la palabra que usa aquí. Agoy. Que venían del Oriente a Jerusalén y llegan con Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Entonces estos hombres leían las estrellas. Estos hombres se metían a estudiar el cielo, las constelaciones, todo esto. Aparece una estrella en la que... Por eso muchos le llaman astrónomos. Astrólogos. Astrólogos, perdóname. Sí, los de astrólogos son los del ¿cómo se llama? De los astros. Sí, pero ¿cómo se llama? El horóscopo. Sí, pero o sea, muchos le quieren cambiar ese, nada más por no decir magos, o sea, en contra de la tradición, eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, okay. No eran magos que hacían magia, que se sacaban un conejo de abajo del sombrero o flores de abajo de la manga. No eran ese tipo de magos, ¿verdad? Eran sabios, eran personas que tenían mucha sabiduría, estudiosos, eran científicos, básicamente, vamos a llamarlo así. Eran personas muy estudiadas, muy conocedoras de todos estos aspectos. Y vemos que probablemente había... ¿Cómo sabían ellos que había una estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos? Bueno, hay muchos le meten mucho rollo. A mi punto de vista es algo sobrenatural, una revelación que se les dio, pero muchos están hablando del que siempre, o sea, había como que una estrella por cada anunciamiento de un rey y ellos lo relacionaron y por sus estudios y toda esta onda. Sin embargo, yo prefiero tomar la postura de que fue una revelación que se les dio también. No... Yo imagino que todavía una revelación previa. Bueno, he estado leyendo, hay quienes hablan de una revelación previa de una estrella que iba a anunciar el nacimiento del rey de los judíos. Entonces, ellos estaban esperando ver esa estrella. Y cuando aparece, ellos no pierden el tiempo, ¿verdad? Agarran sus cositas, se suben a su camello y a su elefante y a su ¿qué otro? El caballo. Sí, pero la pregunta sería ¿por qué supieron que se estrellan? Sí, por revelación. O sea, okay, es revelación sí. al final de cuentas. Y se van, obviamente, para empezar, no dice que eran 3 nunca, pero sí dieron 3 regalos. A lo mejor eran más sabios. Pero sí había un negrito. Sí, estaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Baltasar iba en el elefante, y él llevaba la mirra porque era el que nadie quería. Le entregan a Jesús 3 regalos, ¿verdad? Llegan con María, probablemente no llegaron el mismo día de su nacimiento, probablemente llegaron tiempo después. La mayoría cree que 2 años después, sí. Inclusive, o sea. Pero sí llevaban 3 regalos, le regalaron oro, incienso y mirra. Que tienen un significado estos, pero no nos vamos a meter ahí estos elementos. Y después de esto, bueno, cuando regresan esos sabios, otra vez llegan con el rey Herodes y le dicen, el rey Herodes les dice, sí, pásenle a buscarlo y cuando lo encuentren vienen y me dicen para yo también ir a adorarlo, pero él pretendía matarlo porque él sabía que él iba a ser el rey sobre Israel y él era el rey, entonces le iban a quitar su trono. Entonces, pero ellos siendo bien cocos dijeron, el pastel. De hecho, les es revelado también, ¿no? Pues sí. Pero pues... Sí, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sí, se la sordearon. Así es. De hecho, Dios les avisa de que no regresen por ahí, váyanse por otro camino, no le avisen a Herodes. Pero entonces Herodes empieza a matar a todos los niños. ¿Verdad? Bueno, vamos a matarlos a todos. ¿Verdad? Ya no regresaron estos, vamos a matarlos a todos. Rápida, agarramos ¿verdad? Parejo. También les es revelado a José y a María. Y a José y a María se les dice, salen de esa ciudad, se van a Egipto. Y de ahí, después de un tiempo, hasta cuando muere Herodes, regresan a Nazaret, que era su casa, ¿verdad? Ellos vivían en Nazaret, en la ciudad en la región de Galilea. Patas para que son vámonos. De hecho, no hablamos de José porque José también estaba ahí, ¿verdad? Y si viene su esposa y le dice de que, oye, ¿sabes qué? Me fue revelado por un ángel que voy a concebir del Espíritu Santo. José, la neta sí está medio extraño. Que, y José, no, de hecho sí, José fue escéptico al principio. Por eso te digo, le dijo, Le dijo, mira, ¿sabes qué? Como que no te ando creyendo mucho. Yo sí no me llevo contigo. O sea. Así es, entonces... Ya después se le da la revelación a José de que lo que decía María prácticamente era verdad. De hecho, era un hombre justo. Él dice la Biblia, nos muestra a José como un hombre justo que la quiso dejar en secreto para no darle mala fama, para no, porque... evitarle el castigo. Normalmente si a eso le hacían a otro hombre, él iba a decir de que miren fue a meter con otro y está embarazada. Entonces todos deséchenla, es más, apedréenla porque merece la muerte. Muerte. Sin embargo, José lo que hace es
La quiere dejar, dije, en secreto la voy a dejar y nadie se va a dar cuenta y así voy a salvar su reputación. Procurándola a ella. Sin embargo, se le aparece un ángel en un sueño y le dice, no temas recibir a María como tu mujer porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y desde ese día José la recibió en su casa, ¿verdad? Ya se casan en ese momento. Ahora Ya sí le estaban creen. comprometidos, por así decirlo, porque no existían este tipo de convenciones sociales en aquel tiempo. Pero vamos a decir, estaban comprometidos y después pasan a casarse. Básicamente. Bueno, ok, hasta el momento ya hemos hablado de las profecías acerca del nacimiento de Cristo en el Antiguo Testamento, del cómo el ángel lo anunció, bueno, en lo que vemos escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el cumplimiento de estas profecías. Ya también hablamos de que este era el verdadero significado de la Navidad. Y cabe una pregunta aquí muy importante, una pregunta que mucha gente se la hace, inclusive hasta hoy en día, y esto es el cuándo pasó. O sea, cuándo ocurrió este nacimiento. No mucho del año, porque como ya lo vimos, Lucas nos pone en una época por los reinados, por los gobiernos, sino más que nada la fecha, porque hoy en día se toma una fecha que es el 25 de diciembre, y la gente se pregunta si es correcto celebrar esto, si no es correcto, o realmente cuando nació, si nació aquí o no nació aquí. Muchos ateos desacreditan las escrituras simplemente al mostrar que Jesús no nació el 25 de diciembre, dicen desde ahí están mintiendo, cuando pues realmente la iglesia nunca ha afirmado este nacimiento en el 25 de diciembre, sino la celebración. Y ahorita vamos a hablar del por qué. Siempre se ha tenido una concepción del nacimiento de Cristo. Algo que me gusta mucho como lo menciona Justo González en este libro que tenemos aquí, que la cual Editorial Mundo Hispano, patrocínanos. nos puede patrocinar, sí. Es de que menciona que a diferencia de la mayoría de las doctrinas, en cuestión del nacimiento de Cristo era algo que ya se tenía como que la idea completa desde el principio. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de la Trinidad, nosotros podemos ver en la historia de la iglesia que aunque desde el principio se afirmaba o se creía que Jesús era Dios, que el Espíritu Santo era Dios y que el Padre era Dios, no se tenía como que un concepto completo, no se tenía como que una idea total de lo que era la Trinidad, sino que se empezó a formular por cuestiones de las herejías, por cuestiones de los problemas que estaban surgiendo en la iglesia. Ahí fue ya hasta cuando dijeron, pues vamos a ponernos las pilas, ¿verdad? ¿Qué creemos sobre esto? ¿Qué es lo que dice las escrituras sobre esto? Y vemos algo ya oficial, por así decirlo, hasta el Concilio de Nicea en el 325, ya después reforzado en el 381 y todas estas ondas. Pero a diferencia de eso, no era el nacimiento de Cristo, el hecho de que Jesús era hombre, no era algo como que no se tenía bien la idea desde el principio. Nosotros vemos cómo las escrituras son claras en el nacimiento de Cristo, sin embargo, ya después se tuvo que defender, por así decirlo, no explicándolo, sino ya diciendo lo que se sabía. Porque empezaron esas teorías de que la materia era mala y todas estas ondas gnósticas, que ya hablamos de eso en los podcasts pasados. Si quieren saber sobre el tema, no los han escuchado, pueden ir cuando hablamos del gnosticismo, del marcionismo y de todos esos temas. Finales del siglo I, principios del siglo II, en esos temas los tocamos. Y la gente, como les digo, ya tenía una idea del nacimiento de Cristo y ya se tenía como que una fecha desde mediados del siglo II. Desde mediados del siglo II había unos que opinaban que había sido el 25 de marzo por sacar sus cuentas, con las cuales Asa me había contado que había visto un análisis que llegaba a eso, que está muy bueno. Y había otros que no, que afirmaban que el nacimiento de Cristo había sido el mismo día de su bautismo, que se consideraba como lo que hoy sería el 6 de enero, y lo relacionaban, no, el mismo día que se bautizó, ese mismo día nació, y se tomaban, no había una división de fiestas, por así decirlo, o de celebrarlo, sino que se usaba un mismo día. Eso era en la iglesia del Oriente, y lo separarlo de la iglesia del Occidente. Sí. Sin embargo, ¿por qué ahorita lo celebramos no en ninguna de esas dos fechas, sino que dominó la del 25 de diciembre? Bueno, esto no es porque Jesús haya nacido el 25 de diciembre, sino que se decidió celebrar el nacimiento el 25 de diciembre. Es algo muy distinto y es algo provechoso, ya que lo estamos celebrando en unidad. O sea, no, aunque Cristo es digno de celebrarlo, y obviamente lo es todos los días, el tomar un día especial se me hace algo, ¿cómo te digo?, provechoso, pero el hecho de no hacerlo cotidiano, no perderle el valor, aunque claro, una vez al año no es así como que tú digas un tiempo bueno, ¿verdad? O sea, podría ser más seguido, pero el chiste es que se tomó la decisión de celebrarlo el 25 de diciembre para contrarrestar ciertas festividades paganas. No sé si nos pudieras hablar un poco de ese tema. Así es. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? La respuesta es una palabra: sincretismo. ¿Qué significa según Google? Es la tendencia, San Google, es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes del pensamiento o ideas opuestas. Entonces, en la antigua Roma pagana, era el paganismo, básicamente lo que celebraba eran todas las cuestiones naturales, toda la naturaleza.
Eso era lo que adoraban. Los dioses tenían cualidades de la naturaleza. Y en la región de Roma se celebraba una fiesta en aquellas fechas que era la Saturnalia. La Saturnalia se celebraba en honor al dios Saturno. Que si quieren un poquito de contexto de la historia de Saturno, Saturno es la versión romana de lo que para los griegos era el dios Urano, que era un titán. Que era el que se comió a Hades y a Poseidón y a Demeter, todos los hermanos de Zeus y los que Zeus... No era Urano. Urano era el cielo. Perdón, Cronos. Cronos. Sí, Cronos. Entonces Cronos se comió a sus hijos. Júpiter también se comió a sus hijos, pero por otra razón un poco más diferente. Era hijo del cielo y la tierra. Era hermano menor de Titán. Y Titán le había concedido el privilegio de reinar sobre la tierra con la condición de que él no tuviera hijos. O para cuando él muriera, los hijos de Titán reinaran otra vez sobre la tierra. Entonces, lo que hacía para conseguir guardar la promesa que le hizo a sus hermanos era cada vez que tenía un hijo, se lo comía. Entonces el dios Saturno no era nada chido, se comía a sus hijos. Entonces, en una ocasión, cuando tiene a Júpiter... Ahorita ya lo hubieran echado al DIF. Fácil. Cuando tiene a su hijo Júpiter, la mamá de Júpiter lo esconde, que Júpiter es la correspondencia griega de Zeus. Lo esconde y le da de comer una piedra. Entonces Saturno pues ahí se come al otro y Júpiter le da un no sé qué y lo vomita a sus hijos y después pierde... Lo matan. Bueno, lo mandan al infierno, a los infiernos. Pero lo derrotan, es la versión final. Entonces Saturno era correspondido con el dios del tiempo, con el dios Cronos. Y Saturno era el dios también de la agricultura. Entonces en estas fechas se celebraba lo que se conoce como la Saturnalia y era la celebración del dios Saturno que pues empezaba desde el 21 de diciembre y culminaba el 23 de diciembre. Sí, entonces todas estas fechas de las Saturnales se celebraban en las regiones de Roma en diciembre y el 25 de diciembre se celebraba lo que se conocía también como el nacimiento del Sol Invictus, que cerraba lo que ellos consideraban el periodo más oscuro del año, que era después del solsticio de invierno, cuando el Sol está más alejado de la Tierra, o más bien la Tierra está más alejada del Sol y hay la noche más larga. Entonces... de esta manera, el 25 de diciembre, bueno, en la época decembrina, desde el 16 hasta el 25, se celebraban dos fiestas importantes que era la Saturnalia y el nacimiento del Sol Invictus. Entonces, la manera en la que los romanos o los cristianos romanos, cuando empiezan a cristianizar a Roma, hacen que las personas aprendan, el vulgo, el pueblo aprenda, es a través de juntar estas celebraciones. Es decir, ok, ya no vamos a celebrar a Saturno ni al Sol Invictus, sino vamos a celebrar el nacimiento del Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos bien la fecha en la que nació. Por lo tanto, vamos a establecer este día y así matamos dos pájaros de un tiro. Celebramos al Señor y cristianizamos Roma. Entonces, por esta razón es que se celebraba el 25 de diciembre. De hecho, también se corresponde con una de las fechas de la celebración de Yule en los países nórdicos, que era al norte de Europa, al este de Europa, donde también había fiestas importantes. De hecho, se ponía un árbol en las casas que representaba el Yggdrasil, que es el árbol que sostenía los 9 mundos para la mitología nórdica. Y se mataba una cabra que era en honor al dios Thor y se ponía de hecho había ya incluso una cabra. Era un viejo, se representaba como un viejo que traía regalos, que era una cabra. Era el viejo de la cabra del Yule, algo así le llamaban. ¿Tenía barba? Sí, tenía barba. Barba de chivo. Entonces, de esta manera, la Saturnalia y el Yule vienen a ser juntadas en una celebración sola que se conoce después como la Navidad. Es decir, que el Imperio Romano dice, ahora nada más va a haber Navidad y punto. O sea, se acabó, ¿verdad? Ya ustedes háganle como quieran, patalean, chillen, griten, pero está Navidad. Entonces, sí fue una imposición en la celebración del 25 de diciembre, pero eso no tiene nada que ver con el origen de la Navidad, porque la Navidad empieza cuando Jesús de Nazaret, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, nace en la tierra, se encarna en un hombre, ¿verdad? Eso es lo que queríamos mostrar cuando les hablamos primero del nacimiento de Jesús. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Exactamente, ese es el verdadero significado de la Navidad. No piensen que estamos celebrando a dioses paganos ni nada por el estilo, como así muchos critican. Sí, como el que Horus también nació el 25 de diciembre en Egipto. No, simplemente estamos tomando una fecha
bueno, los romanos tomaron una fecha donde ya había celebraciones y las juntaron con las de los cristianos, básicamente. De hecho, en la Saturnalia también se daban regalos, como era una celebración muy grande. De hecho, nada más celebraba un día al principio y la gente seguía celebrando durante varios días. Entonces, la gente, el Estado, el gobierno dijo, pues vamos a hacerla una celebración de una semana, básicamente. Como bodas de rancho. Ajá, como boda de rancho, y se daban regalos y era un tiempo de armonía familiar y todo esto, como lo tenemos ahora cuando Lo corregimos, luego volvimos a caer en lo mismo. Sí, exactamente. Tremendos. Que después ya vemos que actualmente, bueno, ahorita vamos a llegar a la actualidad. Mejor vamos a pasar entonces, ¿quién es el que hace esta conjunción de ideas doctrinales, de esta armonización de doctrinas? Es el emperador Constantino, que fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo y decretó al cristianismo como la religión oficial de Roma y de todos los imperios, de todos los países que estaban dominados por Roma, básicamente. Claro, sí, cuando él llega al poder y prácticamente cuando llegó a tener el poder total, llegó a conquistar todas las partes que estaban divididas. En su última batalla, en la que lo logró, o sea, fue donde él vio, bueno, hay diferentes relatos, existe tanto, se menciona el que él lo vio en un sueño, una noche anterior, o el que él en la batalla lo vio. Si mal no recuerdo, Eusebio es el que menciona que lo vio en la batalla. Donde él ve en el cielo lo que es lo que se le conoce hoy en día como Crismón. Bueno, desde ese tiempo como Crismón. A verlo. Y pueden buscarlo en Google, amigos. Crismón, así. Es prácticamente las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, lo que hoy en día parecería una X y una P, pero realmente la letra giró en griego. Si no piense que decía XP como una carita así. Así, no. Él ve esta señal y él decía, con esto vences, obviamente relacionado con Cristo, y él por eso es con lo que simpatiza primero con el cristianismo y ya después, ya mucho después, como que confesó ser como que cristiano. Él tenía esta idea, como muchos hoy en día la tienen, de que ¿para qué me hago cristiano ahorita y vivir así? Al final de cuentas, simpatizó mucho con el cristianismo, pero él quería como que ya hasta el final arrepentirse, por así decirlo. Pero como ya lo mencioné 3 veces, simpatizó y fue adoptando el cristianismo. Primero lo que hizo fue cesar las muertes de los cristianos. Fue prohibido desde el 318 el ya matar cristianos y todas estas ondas. Y ya después, si mal no recuerdo, para el 323 fue cuando ya se estableció como la religión oficial el cristianismo. Y prácticamente lo que pasó fue que se invirtieron los papeles. Los cristianos que antes eran perseguidos, ahora eran los que estaban en paz. Y las religiones paganas, todos aquellos que adoraban a dioses falsos, fueron los que ahora fueron perseguidos. Y le hacían lo mismo que los cristianos si no se convertían al cristianismo. Los templos de ellos fueron destruidos, al menos que sirvieran para los cristianos como lugares de culto. Se les daban, si no les servían, los destruían. Y es de aquí donde hubo mucha infiltración, tanto por conveniencia como porque se las pusieron fácil en un sentido, ya que como lo estamos hablando, se les cambió, por así decirlo, el propósito de qué estaban haciendo ciertos días, pero en esencia seguían haciendo lo mismo. Es decir, les dieron otra festividad de que cuando ya no adoren sus dioses, ahora vamos a adorar el nacimiento de Cristo. Entonces, a eso es a lo que voy con que se la pusieron fácil. Entonces fue tanto la presión de que si no eras cristiano ahora eres perseguido, y el hecho de que pues para ellos eran como, ahora sí que pues para ellos, obviamente no para nosotros, era como que la misma gata pero revolcada, lo que ellos veían, porque se metieron por conveniencia. Ese fue el lado negativo que en sí hubo en esta parte del que haya cesado la persecución hacia el cristianismo. Cuando había persecución hacia el cristianismo es donde vemos el cristianismo más puro, el cristianismo que más se defendía en cuestión doctrinal. Ya cuando hay un tiempo de paz, por así decirlo, vemos muchas infiltraciones y vemos como el cristianismo, hablando como que en oficial en Roma, es donde se empieza a desviar doctrinalmente. A partir del siglo V empieza a tirar pa'l monte, como quien dice, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces, pues ya tenemos entonces la respuesta a por qué el 25 de diciembre. Por esa razón se celebra la Navidad el 25 de diciembre. Y nos preguntaban, ¿verdad? Déjame mencionar algo. El 25 de diciembre se empieza a celebrar más o menos desde el 330 y algo. Se cree entre 320 y 354 es donde se calcula que se empezó a celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha. No hay un dato exacto, pero por ciertas cositas ahí llegan a esa fecha, como una lista de los mártires, de acuerdo al calendario cristiano anual, y toda esa onda. Nada más cabe mencionar para que sepan desde cuándo se empezó a tomar. No piensen que es algo reciente, no piensen que es algo de la Reforma, no sé, sino que es algo que ya tiene como 17 siglos. Ajá, sí, 16 y medio, más o menos. Entonces, vamos a pasar ahora a
quería hablar de algo, pero creo que nos hicieron esa pregunta. Entonces tal vez sería momento de ¿Quieres pasar empezar a con las eso? preguntas y empezamos a contestarlas un poquito. Nos hicieron algunas preguntas a través de las redes sociales. Ajá. Entonces quisiéramos verlas, tratar de contestárselas. Algunas estaban un poquito raras. Pero pues vamos a ver qué decimos acerca de eso. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Así es. Recibimos aproximadamente 500 preguntas entre las redes sociales. Ajá. Vamos a seleccionar solamente como 8. Las más importantes. Sí, o sea, nosotros Para sí no tenemos hacerlo tan- 500 seguidores. Sí. Pero nada más vamos a agarrar 8. 8. 8. Únicamente. Vamos con nuestro interventor. 5 no las envió una misma persona. No. no. Ponen una cada 500 personas, una pregunta por cada uno y las 8 mejores. Ok. Ok, Adelante, Sam. muy bien, amigos. ¿Por qué se empezó a celebrar la Navidad? Bueno, ya resolvimos esta pregunta, ¿no? Siguiente. Gracias. La Navidad se empieza a celebrar porque Jesús nació. ¿Por qué fecha? ¿Por qué esa fecha? Porque pues ya vimos el sincretismo religioso que hubo, contrarresta a las creencias paganas y mostrar la fe cristiana. Cristianizar a la Roma pagana, básicamente. Exactamente, ponerle más fácil a la Roma pagana el acercarse al cristianismo. Ah. Fue un medio de evangelización. De por eso sí. evangelización, así es. En este libro, sí se lo recomendamos, se llama La Navidad, Origen y Significado y Textos. También tiene testimonios de los padres de la iglesia de la recepción de la celebración de la Navidad. Muchos de ellos sí estaban de acuerdo en celebrar la Navidad. No era como que no, vamos a dejarla ahí a un lado y que se olvide. Y que Eso es reciente. Eso es reciente, sí, muy reciente, muy pentecostal reciente. Pero cuando digan la tradición cristiana no permite. No, papá. La tradición Ah, no, cristiana de hecho, sí. mucho reformado también adjudicándoselo al principio regulador dice que no debemos de celebrar esas fechas, pero no es cierto. No, pero es lo que cierto. voy es Ahí de no que- aplica bueno. Bueno, a lo que voy es de cuando digo de que sí, a lo que me refiero es de que te dicen que como que la tradición nunca ha permitido eso, o sea, el celebrar la Navidad y que esto es reciente. Ah, ok. Los cristianos te lo dicen porque por costumbre, tradición, no sé cómo lo quieran llamar, toman los 100 años anteriores solamente. Así es. Sin embargo, vemos que desde el principio de la iglesia cristiana realmente se ha tenido eso en cuenta y se ha celebrado. Ok. Aunque haya partes que no, o personas que no, mejor dicho, siempre ha sido. Ok, la siguiente es, ¿por qué el árbol de Navidad? ¿Es malo ponerlo? Ok, ya Sí. le salió un poquito del árbol de Yule, una celebración nórdica que se representaba el Yggdrasil, que era el árbol donde se sostenían los 9 mundos, ¿verdad? Entre ellos el mundo de los hombres. Sin embargo, ¿Alguien mira, quiere no tiene- saber un no poco tiene más de nada los 9 cristiano. ¿Alguien quiere saber un poco más de los 9 mundos? Puede ver la película de Thor 1 y Thor 2. Thor Ragnarok. Thor la Ragnarok, tres, No, sí pueden leer si quieren aprender un poquito acerca de eso, luego de mitología nórdica, pero el punto es que no tiene nada de cristiano la celebración del árbol de Navidad, pero tampoco tiene nada de malo. Ya cuando hablamos de las festividades tocamos un poco esos temas de cómo a lo mejor en algún momento tuvieron un significado, pero ahora ya no lo tienen y ahora solamente sirve como una decoración. Realmente yo necesito ser consciente de mi adoración para realmente estar dando una adoración. Entonces, Sí. si yo no estoy adorando al árbol como un dios, entonces no es un dios el árbol, ¿verdad? Para mí, el dios es el que ocupa el lugar de Dios en mi vida, en mi corazón. Exacto. Entonces el árbol no representa nada de eso. El árbol es solamente una celebración, una decoración cultural, es bastante cultural, de hecho, más cultural del occidente y del norte. Y más de la globalización cuando llegamos a estos asuntos donde ya todo pues estamos mezclando, homogenizando culturas. Entonces pues ahí es donde entran todavía este tipo de celebraciones, ¿verdad? No tiene nada de cristiano, otra vez. No tiene nada de anticristiano. No estamos quitándole a Jesús su lugar. Tampoco si pusimos un nacimiento es algo muy bíblico, por cierto, ahí para los que les gusta. Pero no tiene nada de malo al final de cuentas. ¿Por qué? Porque es una representación de la escena, etcétera. Aunque hay varios errores en la representación de la hay escena, muchos errores. como los, Sí, como los tres reyes magos. Como los tres reyes magos. Pero- Y así, sí, hay errores. Pero el punto es que es algo cultural, no es algo malo, a menos de que tú realmente Sí. estés adorando al árbol. Que si Sí. tú le sacrificas una cabra Si al tú árbol y o te alguien- inclinas 3 veces y cantas al árbol y le pides un bailas milagro. en un alrededor. Así es. Ahí sí Entonces, está mal. Se convierte en lo incorrecto, ¿verdad? Exactamente. Pero en sí Al mismo- igual que si lo hicieras alrededor de una Biblia. Así es, exactamente. Entonces, en sí mismo no tiene un valor intrínseco moral. No es bueno ni es malo. El valor se lo da a las personas, ¿verdad? Se lo damos nosotros y... La intención con la que lo haces. Ajá, pues, o sea, siendo una cuestión cultural navideña decorativa, no tiene ningún peligro, nada de malo. No porque no se relaciona esencialmente con algún pecado. Ajá, así es. Ok, la siguiente es, ¿por qué se dan regalos?
También tenía... Desde ¿Por la qué? Saturnalia... Porque dan aguinaldo. Desde la Saturnalia había entrega de regalos. Sí, cuando se celebraba la fiesta de Saturno, las personas se daban regalos, pero... No sé si se ha mantenido a lo largo de la historia. Actualmente damos regalos por una cuestión capitalista y consumista. Voy a sacar el chairo dentro, que llevo dentro. Chale, bro, ¿qué preguntan? Pero sí tiene que ver, o sea, incluso nos dan en estas fechas un aguinaldo por ley, ¿verdad? Y el aguinaldo es 15 días de nuestro salario. Mínimo. No, del nuestro, del que tú tienes. No, o sea, mínimo 15 días. Ah, ok, mínimo 15 días, sí, de 15 a 30 días, básicamente. Los que son así generosos, pues les dan los 30. Y en base a eso, las dan en estas fechas porque son las fechas donde hay las fiestas decembrinas, porque es la fecha donde la gente gasta ese dinero. O sea, básicamente regresa a las arcas, regresa en impuestos, regresa en comercio. Pues tú compras regalos para tu pariente, ¿verdad? Tú tienes una buena intención, pero realmente lo que quiere el Estado es que se quedarte con tu dinero. Es el segundo día en el año en el cual muy se chairo, gasta- muy chairo eso. Es el segundo día en el año en el cual se gasta más dinero. Ajá. El primero es Día de las Madres. Entonces, También es un invento del capitalismo, pero sí. sí. No, lo que voy a decir es que entonces, no, para esos No, que no. quieren igualdad. Sí, o sea, porque sean gasten el Día de regalos, los Padres. puedes dar un regalo, o sea, porque sean regalos por eso. Por una cuestión, actualmente por una cuestión de consumismo. No tiene ningún valor, otra vez, bueno ni malo, el dar un regalo. ¿Verdad? Si tú quieres dar un regalo, si realmente estás seguro de que, sabes que quiero dar un regalo, o quiero entrar a este intercambio con mis amigos, y regalarle a alguien, etcétera, pues está bien, ¿verdad? No tiene nada de malo. Siempre y cuando no se pierda el verdadero enfoque por el cual te tengas que reunir con tus hermanos o familiares, el En celebrar, sí, en Navidad, el celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, si alguien quiere añadir un intercambio de regalos como lo quieras ver, no existe nada de malo siempre y cuando no pierdas ese enfoque. O sea, que tu corazón no se ponga en el hecho de qué vas a dar o qué vas a recibir, sino en el acontecimiento importante. Y, bueno, ahorita lo respondo con otra pregunta. Dale. ¿Cuándo se agregó Santa a la Navidad? Bueno, antes de que des la respuesta de este gordito que ya hablaste. Bueno, no era gordito, quién sabe. Era lo que quería comentar, de que aquí con el tema de Santa y los regalos, pues es el que según le da regalos a los niños. Cabría mencionar que por más buena intención que quieras tener al decirle a los niños que un viejo barbón, gordo, es el que le trae los regalos, ¿verdad? Y que según canciones, ¿verdad? Él te ve a todas horas. Qué miedo, brother. No, ya sé. La verdad, qué él miedo. Él sabe de mí, él sabe de ti. Sí, lo ¿verdad? sabe Sabe todo. todo, no intentes No huir. puedes huir. No intentes No intentes huir. Y los pobres niños así. No puedes Bueno. esconderte porque él ¿cómo decir? Porque él... Te mira cuando duermes, te mira al Sí. despertar. Sí, bro. Yo me he bañado con miedo. Pero bueno, a lo que voy es de que si tú, padre, aún sabiendo estas cosas del que todo lo ve, Santa, aún así decides decirle a tus niños, ¿verdad? Toma en cuenta que como cristiano esto, aunque sea piadosa, aunque sea blanquita, sigue siendo una mentira. Cosa contraria a lo que debería buscar el cristiano, ¿verdad? Entonces queda como que un poco incongruente el querer meter esta figura, tanto porque le quita la gloria a Cristo como porque estás haciendo una mentira, estás pecando literal. Sí, estás violentando un mandamiento explícito en la escritura. Mira, fíjate que yo estoy no tan allá contigo. Porque tiene que ver... Mira, ¿por qué leemos historietas? Ah, ¿quieres pecar? ¿Mande? ¿Por qué leemos historietas? ¿Por mero entretenimiento? Pero es mentira lo que dice la Ajá. historieta. Sí, pero no le estás diciendo a tu hijo que Batman existe. Le puedo decir a mi hijo que Batman existe. Es más, le puedo decir yo soy Batman. ¿Verdad? Y estarías mintiendo. Batman. Nadie me ha visto a mí y a Batman en una habitación. ¿Cómo saben que no soy Batman? No encuentro... No, el punto es que pues, tiene esta cuestión fantástica, ¿verdad? Y la fantasía es algo que como cultura aceptamos. ¿Me puedes tomar una foto con Batman? Si nos vamos a la última consecuencia de lo que la fantasía es, pues sí, es una falsedad, ¿verdad? No es algo verdadero. Pero entonces desacreditaríamos muchas cosas. Digo, yo no digo sí o no Santa Claus, digo... Pues, si tú dices Santa Claus es el que te ve te ve cuando duermes, es el que te está viendo si te portas mal y le voy a decir que no te traigo un regalo y todo eso. Bueno, pues ya estamos dándole un valor a ese Santa Claus que no tiene. Si manejamos a Santa Claus como eso que es una fantasía, una ilusión, pues podrías meterlo, ¿verdad? Pero ya cabe en la conciencia de cada quien. Ok, bueno, pero dime, si cuando tú tengas un hijo y tú le dices, ¿sabes qué? Santa te trajo ese Hot Wheels. ¿Estás mintiendo o no Si estás yo mintiendo? me he visto de Santa Claus, yo le puedo decir eso.
Ese Hot Wheels. No sé pronunciar inglés, brother. El Hot Wheels. Yo tengo una Ese pregunta. carrito caro. Yo tengo una pregunta. ¿Es un invento de la Coca-Cola Santa? Mira, bueno. Vamos te hubiera sido chido hablar un poco de San Nicolás de Mira. Mira. Que fue El que lo entiendan. un obispo de Mira, de la ciudad de Mira, participante en el concilio de Nicea, que le dio un cachetadón a Arrio, que era el hereje en esa reunión, ¿verdad? En ese concilio. Estaba contrarrestando la herejía arriana. Entonces, en un punto... La contrarrestó con paciencia. Sí, estaba... Esta es paciencia. El punto es que estaba blasfemando el nombre de Cristo, al parecer, para San Nicolás. Entonces, se irrita tanto que se levanta y le da una bofetada a Arrio, ¿va? Entonces, sí, por eso es la historia del golpe de San Nicolás a Arrio. Ese que todo lo ve, da golpes. Pero pues después venimos en la historia y sí había en la cuestión del Yule un hombre, un viejo que traía regalos. No es el mismo Santa Claus que tenemos ahora. Ahora creemos en un Santa Claus coca-colizado. O sea, así que la Coca-Cola nos ha metido mucho, que el capitalismo nos ha vendido muy bien. Y que es una... De hecho, para estas fechas ya se están pasando 1000 comerciales en la televisión de juguetes y todo. Pídele a Santa que te traiga y pues el niño va y le pide a sus papás, es una cartita, etcétera, etcétera. Pero Santa Claus no es... De hecho, es una cuestión occidental y del norte también. De hecho, aquí en México, en el sur de México, no se le piden regalos a Santa Claus, se le piden a los Reyes Magos. A los Santos Reyes, ¿verdad? Sí. Y... Es de dejar tu botita en la ventana. Ajá, exactamente. Yo nunca hice eso. Pero el punto es que ese Santa Claus no es necesariamente, no sé realmente el origen del Santa Claus en sí. Dicen que es de la Coca-Cola, la verdad es que yo nunca lo he comprobado, pero pues no es bíblico. No es bíblico, dice Joseph Urban. Ok, Tampoco es- otra pregunta. ¿Podemos relacionar Proverbios 8 con el hijo, tal cual la tradición judeo-mesiánica? Si No. es así, ¿cómo conciliamos el fui engendrada antes de los abismos? Okay, yo estuve leyendo Proverbios 8 y Proverbios 8 nos muestra, está hablando de la sabiduría. Salomón está escribiendo y la sabiduría está hablando, y a la sabiduría se le dan cuestiones personales, se personifica la sabiduría y está hablando de cómo ella estaba antes de la creación de todo, porque Dios la poseía, sí, porque era parte de Dios. Entonces algunos dicen No que le está dando una esencia... divina. ¿Cómo? Personal a la ajá. sabiduría. Ok. Algunos dicen que la sabiduría realmente es Cristo. Y Cristo es el que está hablando aquí en este pasaje. Por lo tanto, fue engendrado antes de la creación y todo eso. Pero bueno, para empezar, engendrado y nacer son cosas diferentes. En esa pregunta hay ese error etimológico o gramático, no sé cómo llamarlo. Pero la sabiduría que está hablando aquí Salomón es la sabiduría. Sí, o sea, a lo mejor podemos hablar de que Dios es Dios es sabio y que Cristo, siendo Dios, Cristo es sabio y posee toda la sabiduría que hay. Pero no podríamos decir que en este pasaje es Cristo. ¿Por qué? Porque Salomón está usando un lenguaje poético para explicar lo que la sabiduría hace, ¿verdad? Es como cuando el poeta viene y te explica el aire a través de una mujer que camina o no sé, etcétera. Por eso es importante leer cada libro de la Biblia con su... Género literario. Exactamente. Para no leerlo todo de una forma equivocada. O sea, que quieran leer literario y ya piensan que la sabiduría es una persona. Sí, pero la tradición judeo-mesiánica, según preguntaban ahí, Sí. afirma que es el Mesías, esta sabiduría. Sin embargo, pues la sabiduría judeo-mesiánica, perdón, la tradición judeo-mesiánica puede estar equivocada. Y lo está. Sí. No levante la bandera. ¿Otra pregunta? Ok, bueno, ¿por qué carbón? ¿Carbón? Porque te portaste mal. Sí, exactamente. ¿No te ha dicho tu mamá? ¿Qué haces con el carbón? Nada. Carnita asada. Carnita asada. Es norteño. San Nicolás norteño. Ok, Era San Nicolás de los Garza. ¿Santa Claus le dio un beso a mamá?
También. Y esas son todas las preguntas, amigos. No te creas. No, había ya. una de que Había regalarle a otras, tu ¿no? esposa de Navidad, ¿no? Ah, sí, que esa le no. regalo a mi esposa de Navidad. Fíjate que vamos a estar implementando una sección donde te puedes tomar una foto con el equipo de Tertulia Reformada. Va a costar solamente $100 para mejorar las instalaciones. Después le puedes regalar un pase. Puede ser el grupal, o sea, ella y todo el grupo, ¿verdad? Cuesta $100, como ya lo mencioné. O puede ser individual, que en lugar de costarte 500, solamente te va a costar 350. Te lo recomendamos. Así es. Muy bien. Pues estamos llegando al final de nuestro podcast. Si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario, aclaración, pues nos pueden escribir ahí a Tertulia. Este es el último podcast de este año. Entonces, muchas gracias por acompañarnos este año. Gracias por formar parte de este proyecto que realmente empezó como pues algo así X y se fue transformando en algo mucho más serio, ¿verdad? Pues les damos gracias. Este es nuestro primer podcast también en video y esperamos que el próximo año podamos hacer más en video. También es algo complicado por los tiempos y por el escenario y todo eso, el presupuesto. Dónenos dinero, por favor, y les hacemos videos. Ya vaya. Anda, ya vaya. ¿Dónde ya? Así es. Entonces, pues algo más que agregar, ¿no? Yo creo que nada más. No sé si Sam nos puede hacer el honor de aventarse el último gritito oficial de Tertulia navideño. Así es. Bueno, también antes mandarle saludos a Anaías, Hola, Anaías. a Anaías, Israel, Charlie, Charlie, que pues No por podías- motivos personales no pudieron venir hoy, ya que estamos grabando una semana exacta antes de Navidad. Ajá. Y pues también desearles una feliz Navidad y un Feliz Navidad a próspero todos. año nuevo. Así es. Declarando bendición abundante. Saludos a todos nuestros escuchas que han sido constantes. ¿Quiénes son? ¿Sabes? Pablo, Sí, o Pablo, Lewis, ¿cómo? Luis, sí. Luis, él también, Irwin. Irving, todos los... cuando sale el podcast lo escucha. Nos reclama. Nos reclama, sí, nos reclama. No, bueno, sí, déjame hago esa aclaración. En el podcast pasado, si mal no recuerdo, Azael, por lo mismo que a veces estamos así prendidos, encendidos, ¿verdad? No en el más sentido, sino que agarramos fuego así pentecostal. Ah, ok, ya me acordé. Sí. Yo lo digo, mejor yo lo digo. Pero es que yo lo dije. Dilo tú entonces. Mira, es ¿Vuelve que a regar? En el podcast pasado yo mencioné que Cristo tenía una naturaleza indivisible e inseparable. Pero me equivoqué porque pues estoy hablando en el calor del momento, ¿verdad? No, obviamente Cristo tiene dos naturalezas y sus dos naturalezas están unidas y son indivisibles, inseparables. Claro, No se pueden confundir, no se pueden cambiar, no se pueden separar. Para más información, consulta el credo de Atanasio. Ah, y nos hicieron otra pregunta también de una aclaración acerca de que acerca de que yo dije que la religión es un método de conquista y me hicieron una explicación de por qué no y la explicación no tenía sentido, así que yo invito al hermano que la hizo a que revise lo que puso ahí porque está equivocado y sí, la religión sí ha servido como un método de conquista para muchas civilizaciones durante mucho Conquistó tiempo. mi corazón, bro. Así es. Ok, también a Alan. Saludos para Alan. que también- A David Mata también me dijo que le Ajá, mandara saludos. George ¿no? Fierro. Sí, a todos ellos. Asiel González. Y con más interacción en la página también a Edson Medina. Ah, muy bien, Edson. También. Gracias, Edson. Nos comenta mucho y pues ya es todo. Muy bien, a todos los demás que no mencionamos también un saludo y que Dios les bendiga mucho. Frase del día. Frase del día. ¿Cómo va el Ah, podcast? pues escriban Ganchazo de golpe de San Nicolás. Gancho de San Nicolás. Gancho de San Gancho de San Nicolás. Ok. Sam. Ok, nos despedimos en este año y volvemos con más el próximo. Y esto es La Tertulia Navideña. Adiós. Nos Bye. vemos. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.